Ok, la palabra para hoy es Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. El título de la prédica es Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a leer todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Nosotros estamos tocando el tema de todas estas predicaciones para hablar acerca de la salvación. ¿Por qué el ocuparnos de la salvación es tan importante? Porque nosotros, en Hebreos está diciendo que cómo podremos nosotros descuidar una salvación tan grande. Y yo pregunto, ¿será que nosotros descuidamos la salvación? ¿Será que hay hermanos que han descuidado la salvación? ¿Será que hay hermanos que ya se deslizaron y tienen ahorita temor de haber perdido su salvación? ¿No están seguros de su salvación? ¿O se preguntarán qué es salvación? ¿De qué me salvó? Entonces hemos tocado los temas que tienen que ver mucho con esto, porque es más importante la salvación que pedirle más cosas a nuestro Señor. Es decir, si usted pide y le concede el comprar, el tener, hasta la salud, pero no tiene salvación, ¿de qué sirve? ¿De qué serviría si todo lo que la persona pide y tenga la respuesta, pero en la salvación, cuando la persona está en el punto de su muerte quizás y del miedo, tenga miedo de morir, entonces dirá, ¿será que sí es salvo? ¿Será que perdió la salvación y se podría perder para siempre? Pudo haber servido en la iglesia durante muchos años, pero si descuidó una salvación tan grande, entonces pensará, no, yo no descuido la salvación porque yo voy a la iglesia, porque yo predico. No, a veces se tiene fe para darle a los demás, pero no se tiene fe para sí mismo. Puede dudar inclusive por la vida que está llevando. Entonces, por eso es tan importante el entender el título de la prédica, que dice, porque nos gloriamos, ¿sí? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la salvación. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es que nosotros somos salvos, es porque, mira, el mismo Romanos capítulo 8, no es Romanos, perdón, es que me pasé. Romanos capítulo 8, versículo 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que se ve, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. En esperanza fuimos salvos. Y aquí está diciendo que nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero en esperanza fuimos salvos. Entonces, ¿cuál fue la esperanza suya? De su salvación, ¿cierto? Para nosotros podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Es que yo preguntaría, ¿nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios tal cual es la experiencia del apóstol Pablo, que le está diciendo a la iglesia eso? Y no solamente eso, sino que nos gloriamos también en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, bueno, es un tema que solamente yo lo he venido tocando en las reflexiones en la mañana, ¿no? Pero es un resumen que está diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces comenzamos hablando de la fe. Preguntaba, ¿eres salvo? ¿Tienes fe? Perdón. La fe es un don de Dios por el cual recibimos la gracia para ser salvos. Lo vimos en Efesios. Entonces preguntamos, ¿qué es fe? ¿Qué es salvación? ¿Qué es gracia? Y ahorita estamos preguntando, ¿qué es esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Y nos gloriamos en la esperanza? Porque si descuidamos una salvación tan grande y no sabemos, la perdemos, entonces uno dice, ¿por qué la descuidé? ¿Por qué perdí mi salvación? Quizás porque perdió la esperanza. Y si perdió la esperanza, quizás no está gloriándose en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí o no?
Es lógico. Si usted se gloria en la esperanza de la gloria de Dios, es porque en esperanza fue salvo. Y fue salvo en la esperanza con la que fue salvo cuando recibió la gracia, que si no hubiera tenido fe, si no hubiera dado el don de la fe, no habría podido recibir la salvación. La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro espíritu es la esperanza. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está diciendo que una esperanza viva, o sea que puede haber una esperanza muerta. O sea que hay personas que cuando la esperanza se marchita o se muere, ya no se gloria. Mira, vamos a mirar, por ejemplo, dejémoslo hasta aquí. Estamos hablando de la esperanza ahorita viva, ¿cierto? Una esperanza que nos dio por la resurrección de Jesucristo, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, ¿cuándo recibió la esperanza de la salvación? Cuando vimos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros miramos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios está mostrando su gloria, Dios le mostró su gloria a Abraham. Le dijo que Abraham, yo me iba a conocer a Abraham como el Dios omnipotente. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham, que es el padre de la fe en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que fue establecido como el padre de la fe, o sea, de los que le creen a Dios, que obedecen, que escuchan la voz de Dios, le creen a Dios y obras conforme a la fe de Dios y obra conforme a lo que Dios les dice y obedecen a lo que Dios les dice, es la persona que tiene fe, ¿sí? ¿Quién es el que tiene fe? El que escucha la voz de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y yo te llevaré a la tierra prometida, una tierra que tú nunca has visto. Abraham lo dejó todo. O sea, escuchó la voz de Dios, y Dios vio que en Abraham había esperanza, porque era el que tenía la facultad de escucharlo, pero también por obedecer. Y luego lo llevó a un punto que le dijo que de ti saldrán muchos hijos. Y llegó a los años en que ya estaba viejito y no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dijo que de ti tendrás descendencia. Y Abraham estaba muy triste, porque pasó el tiempo, y la gente le diría, si Abraham se hablaba con los amigos, con los vecinos, no, que Dios me va a dar toda esta tierra, sí, pero para dársela ¿a quién? ¿No es que no tiene descendencia? Se burlarían de él. Ajá, sí, Abraham, que cree en ese Dios que le va a dar hijos, ya la esposa es una viejita, ya que va a tener hijos. ¿Cómo se burlarían? ¿Cómo sería por dentro de su corazón? Lea el Salmo y le dirían: ¿dónde está tu Dios? Y se burlarían. ¿No le pasa de pronto eso a usted? Cuando de pronto usted está pasando por una dificultad y usted va a la iglesia y usted ofrenda y 10 mayores, sin embargo usted está mal y las cosas no van como usted quisiera, y la gente comienza a decir: ¿dónde está su Dios? Y eso que se la pasa lamiendo ladrillo, y eso que se la pasa en esa iglesia, porque los demás para criticar, eso sí la tienen. El diablo dijo de Job, dijo: claro, tiene todo eso es porque usted lo tiene, pero quítele todo y lo verá si no comienza a blasfemar. Y hay personas que piensan que cuando tienen, Dios está conmigo, y cuando les va mal, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está? Y entonces se olvidan de qué hizo Job. Mire Job capítulo 8, vamos a mirar un momentico. Job capítulo 8. Job, esa persecución contra Job de los mismos hermanos, de la misma familia, de todos, ¿no? Job capítulo 8. No lo voy a leer todo porque nos demoraríamos mucho, pero vamos a llegar a un punto muy importante. Usted lea desde el versículo 1, yo voy a llegar al punto importante para poder avanzar. Dice en el versículo 13: tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Es que la esperanza, cuando una persona se olvida de Dios, ¿qué es lo que hace? Que se marchita, se muere. Y entonces pierde su confianza, como si la tela de araña lo fuera a sostener.
3 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela no resistía, fueron a llamar a un camarón. Es que la gente es tan débil una telaraña que no aguanta el peso de mi necesidad. Es que la salvación, que si nosotros queremos nuestra propia salvación, sería como si fuera caminar sobre una tela de araña. La tela de araña lo único que hace es coger los impíos y hasta ahí llegó su vida. Cuando la persona no pone su confianza en el Señor, nuestra confianza en sí mismo, lo que nosotros hacemos, es demasiado débil, no resiste. Tales son los que se olvidan de Dios. Y Job estaba pasando por un momento que lo había perdido todo y parecía que no tenía esperanza, estaba lleno de llagas y la esposa le dijo: ¿por qué no se muere? Y blasfema a Dios. Los amigos lo dejaron, los hijos se murieron, no había esperanza para él. Y sin embargo, él no quiso blasfemar a Dios. Pero nosotros somos los que perdemos la esperanza tan fácil. Porque no me salió mi negocio, porque no me pasó esto, porque me pasó lo otro. ¿Dónde está tu Dios? Se burlan. Y permanecer en la palabra es tan difícil que hasta llega uno a dudar de la existencia de Dios, y luego llega inclusive a blasfemar el nombre de Jesucristo, y luego termina teniendo por inmunda la sangre del pacto y pisotea al Hijo de Dios. Termina descuidando la salvación y le queda esperando una horrible sensación del borde de fuego que ha de venir a devorar a los adversarios. Cosa tremenda sería caer en manos de Dios vivo, que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, luego se aparte de él porque no le suplió su capricho o su necesidad de momento, porque no era importante la salvación, sino tal cosa que yo quería. Pero Pedro está diciendo que nosotros nos hizo renacer para una esperanza, por medio de la palabra nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo para una esperanza viva, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, porque la salvación es nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué valor tiene para cada uno de nosotros mi espíritu? ¿Cuánto vale mi espíritu? ¿Cuánto aprecio tiene el Señor por mi espíritu? Todo lo que es de la carne es una añadidura. Por eso cuando está diezmando, ofrendando, solamente está manifestando usted que de lo que tú me añades, yo estoy participando, reconociendo que tú estás conmigo y que tú no me has abandonado. Que pueden estar las cosas mal, pero aquí estoy, Señor, estoy firme. O sea, yo no tengo mis ojos puestos en este mundo, tú eres lo más grande. Yo podría perder el cielo, todo lo que tenga, pero no pierda mi salvación. Nosotros estamos haciendo actos constantes de mantener una fe viva, inmarchitable, inmarcesible, que nosotros tenemos reservado en el cielo como una segura ancla que nos tiene anclados al reino de los cielos, porque en esperanza fuimos salvos. Y la esperanza nuestra en cuanto a la salvación no nos debe avergonzar. Antes nos gozamos en las tribulaciones, en las persecuciones, porque entonces es la única manera de probar nuestra vida de fe, si fuimos justificados por la fe, que por medio de esa fe encontramos la entrada por esa gracia para esa salvación en la que nosotros estamos firmes. Yo solamente quiero recordarle a todos los hermanos que algún día experimentaron el primer amor, experimentaron la salvación. He escuchado tantos testimonios, y mi temor hablando de mi familia es por mis hijos si nacían en el evangelio, que no les sucediera lo que ha sido refrán, ¿no? para todos los pastores, que no hay peor pecador que el hijo de un pastor, en verdad, porque es que cuando nacen en el evangelio a veces no tienen esa experiencia del arrepentimiento. Los padres tratan de cuidarlos y entrarlos, pero yo nací en una religión y yo no me acomodé en esa religión, y yo iba a la misa, entre comillas, a la misa de cumplimiento, o sea, cumplimiento, pero yo no quería estar allá, yo me aburría. Mamá, váyase para la iglesia, y no había cansado, aburrido. Entonces, oré mucho por mis hijos para que puedan experimentar la gracia y todos le pudiéramos servir, y le doy gracias al Señor que, pues, como cualquier persona también tiene sus debilidades y ellas también pueden pasar por esta situación, pero la salvación es personal, no tiene garantía el que yo sea pastor. Ellas nacieron como ya con la gracia, que tienen una oportunidad más cercana, pero también es más complicado. Entonces yo entiendo a los hijos de los pastores que a veces no quieren porque no lo recibieron, pero muchas veces la familia era completa porque toda estaba afuera, toda estaba lejos, toda no lo conocía. Y hay otros hermanos, eso es una regla general, pero hay muchos hermanos que si han tenido sus hijos no necesariamente son pastores, son sencillamente creyentes que se congregaban, nacieron en el evangelio, tuvieron sus hijos en el evangelio, y luego se van a dar cuenta de cuando sus hijos crecen, luego comienzan a rebelarse del evangelio. Aunque de niños los llevaban ustedes a escuelas dominicales y cantaban y bailaban y eran los mejores en la escuela dominical, es posible que no tengan la salvación, porque convirtieron la fe en una religión y una tradición.
Aunque se sepa la Biblia de memoria, mire, es que la salvación es una esperanza que hace renacer. Pablo, el apóstol Pedro está diciendo, es que nos hizo renacer. Vuelvo y leámoslo otra vez. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada para manifestar en el tiempo postrero. Es decir, nosotros fuimos salvos, se proveyó la salvación, ¿sí? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de tener vida o no tener la vida. En el huerto del Edén, si comes morirás, el hombre comió y está en un estado de muerto. Dios envió a Jesucristo, nos dio a Jesucristo, que es el que tiene vida, para que nosotros nos bebamos su vida, nos comamos su vida, así como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque la gloria de Dios reposa en su nombre. Entonces, cuando nosotros conocimos a Jesús y lo aceptamos a Jesús, aceptamos su nombre. Yo soy muy cansado con lo del nombre, no digo, ojalá me acusen y ojalá todo el mundo diga, ay, pero ese pastor sí molesta siempre que Jesús, que el nombre. Sí, quéjese bastante. Porque es que no me voy a cansar de decir que es Jesús. Nosotros estamos acostumbrados, Dios mío, sí, Dios. Yo también digo que Dios mío. Ahí está diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es porque entendemos que es la deidad. Pero el nombre que nosotros encontramos es donde reposa la gloria de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando vimos a nuestro Señor, que trae el nombre de Jesús, que quiere decir Dios con nosotros, resucitar dentro de los muertos. Entonces la muerte no llegó hasta la tumba, sino que después de la tumba vio la resurrección. Entonces la esperanza de la humanidad renació. Y si estuviera la tumba de Jesús, y si encontraran los huesos de Jesús, entonces ya no hay esperanza de una vida, de una nueva vida. No hay otra oportunidad. Y nosotros sabemos que Hebreos está diciendo que de la manera que estableció Dios para los hombres, que mueran solamente una y después el juicio, entonces nosotros también nacemos, morimos y después juicio. No hay purgatorio, no hay segunda oportunidad. La fe es la esperanza. Cuando uno dice, ¿qué es la fe? ¿Cierto? Leamos. ¿Qué es pues la fe? ¿Sí? Para entender qué es la fe. Entonces, sí, cuando dice, ¿qué es la fe? Entonces, los que hemos leído la Biblia, dice, versículo capítulo 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, quiere decir la esperanza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque nosotros en esperanza fuimos salvos. Usted no vio la resurrección de Jesucristo, pero usted la cree, porque no ha encontrado la tumba. Entonces, la fe es el que escucha, cree y obedece. La fe no es la creencia. Abraham no tenía ninguna creencia, sino que él escuchaba la voz y tenía obediencia. Y la fe es el que escucha la voz de Dios, ¿sí? Porque sin fe no hay, sin palabra no hay fe, porque la fe es por medio de la palabra. Entonces escucha la palabra, y el que usted la crea y la obedezca está manifestando que usted tiene fe de Dios, o sea, que está creyendo la palabra de Dios y la está poniendo por práctica. Y cuando usted pone por práctica, entonces puede obrar Dios en su palabra, porque Él puso por medio de su palabra, puso su nombre para garantizar que es la palabra que usted obedezca, y yo no lo voy a dejar avergonzado.
Aunque se tarde como Abraham, que duró hasta los 100 años para tener el hijo, y todo el mundo se burlaría de él si le creyeran que yo voy a ser papá de multitudes y le dan un par de viejitos allá, todo el mundo se reiría de Abraham. Hasta Abraham escuchó hasta la esposa de Abraham escuchó lo que dijo el ángel, que Sara tendrá un hijo, y Sara hasta se rió y se burló. Y le dijo el ángel: ¿y por qué se ríe de Sara tu mujer? Dijo: no, señor, no me reí. Sí, que te has reído. Por eso pondrás por nombre Isaac, que quiere decir risa. ¿Por qué te reíste? Porque te reíste diciendo: ay, se parecía, esta vieja. Ay. Quiere reírse de verdad. Cuando lo tenga en sus brazos va a decir: ay, esa va a ser la verdadera felicidad. Una de la burla y otra de la experiencia. Por eso la gracia es la experiencia. La fe es la experiencia que nos hace reír, que nos hace alegrar. Cuando nosotros recibimos la esperanza de la resurrección por la resurrección de Jesucristo, la salvación por una esperanza viva, es que nosotros, cuando entendimos la resurrección de Jesucristo y creímos en la resurrección de Jesucristo y su ascensión y su segunda venida, eso nos llenó de esperanza, de felicidad, de risa, de gozo, como un estado de felicidad que nada ni nadie me lo puede quitar. Así esté enfermo, así no tenga, así lo que sea, el gozo que da la salvación de nuestro espíritu por la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús levantando las manos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Había acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué manifestó la gloria? ¿Cómo Jesús manifestó la gloria del Padre? Resucitó a Lázaro de los muertos, que ya 4 días ya olía a feo. Y entonces ellos vieron que esto era increíble, que nunca habían resucitado a una persona que ya olía feo. Y que Lázaro al otro día fue con la hermana, se le hizo una comida y todo el mundo quería ver a Lázaro, el que ya olía feo. Pero ¿cómo sería la esperanza de los que lo vieron? O sea que él puede resucitar, o sea que él puede dar vida. Sí, pero luego lo matan. Entonces, ¿qué hacen? Si matan al que resucitó de los muertos, a Lázaro, ¿qué haría? El diablo por todas las partes quiere marchitar nuestra esperanza. Por todos los puntos. O sea, el ataque es violento para que nosotros no creamos en la resurrección de los muertos. Porque como en esperanza somos salvos, y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio hay poder de Dios, porque no me avergüenzo en la esperanza que hay en mí, no, más bien me glorío en la esperanza de la gloria de Dios, que Dios es el que da vida. Dios creó la vida. El diablo no tiene potestad para dar vida. El diablo no fue para matar. El diablo sabe matar, pero él no sabe dar vida. Las tinieblas no dan vida. La ley no da vida. La ley nos conduce al que nos da la vida. La acusación de la carne, los pecados, la conducta, el diablo constantemente está haciendo para que nosotros nos apartemos de la esperanza que en nosotros hay. Pero usted y yo no podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos meternos forzadamente en nuestra cabeza la salvación sin la experiencia de la felicidad de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que usted tenga una experiencia viva, como cuando si usted tuviera un ser querido y usted ve que resucita, uno dice: ¡ah! Y resucitó y se fue para el cielo y nunca lo volvió a ver. Entonces dice: entonces el que resucitó está vivo. O sea que si yo me bautizo en él, yo también puedo tener vida. Ay, no, me voy a predicar esto a todo el mundo, me voy a contarle a todo el mundo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque mejor dicho, más bien me gozo hasta en las tribulaciones. Y me glorío en las tribulaciones por causa de la esperanza que hay en mí. Porque la esperanza que hay en mí es la gloria de Dios, no es la gloria de un hombre. No es en lo que un hombre puede prometerle, ni en campaña de gobierno. No, a todos les voy a dar vida eterna, todo el mundo se reiría. Pero Jesucristo dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de los que van de recibir el Espíritu Santo,
cuando Él fuera glorificado, porque Él aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo es el que viene a garantizar que esta felicidad y este gozo sea para siempre. Siempre, sella, garantiza. Es como cuando uno se casa y dice para toda la vida. Al mes se termina. ¿Por qué? Porque era una emoción. Pero con el Espíritu Santo la unión con Cristo es para siempre. Usted me ama. La llegada del Espíritu Santo es para los que Dios les está garantizando que esto que estás sintiendo no quiero que nunca se te olvide, sino que sea sellado y garantizado para que también se pueda gloriar en la esperanza que acabas de recibir. Porque nosotros recibimos el Espíritu Santo es cuando confirmamos la muerte y resurrección de Jesucristo por la gloria de Dios. ¿Por qué resucitó Jesucristo? Yo les dije una vez, fui a una iglesia de la cual salí, estuve un tiempo, pero en su iglesia cuando colocaban el video institucional decía que Jesús se levantó de los muertos al tercer día. Yo le dije, pastor, Jesús no se levantó de los muertos. Lo que dice Romanos capítulo 10 es que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero es que lo que la gente cree es que Jesús no murió, sino que Él se levantó de los muertos. Y la diferencia es abismal y la gente pierde la esperanza porque piensa que Jesús se levantó de los muertos. Él no se levantó. Dios lo resucitó de los muertos y esa es la gloria de Dios, de resucitar de los muertos al justo que estaba muriendo en la cruz por los injustos, que estaba derramando su sangre para garantizar que el pecado fue cubierto, porque la paga del pecado es la muerte, y como nosotros estábamos muertos no podíamos pagar por nuestra alma. No había piedra preciosa, no había nada, porque nosotros no entendíamos el valor de nuestra alma, pero Dios sí. Dios dijo, es que el pecado suyo no lo puedo pagar con oro, ni con piedras preciosas, ni con nada, sino con la sangre preciosa, la sangre que tiene vida. La sangre no es de los corderos que mueren, es la sangre de mi santo Hijo que está vivo y que Él la quiere ofrendar para que ustedes vivan por esa sangre. Jesús dijo, si usted no es la sangre no podrá tener vida. La vida estaba en Cristo cuando estaba caminando y hablando en este mundo, antes de la cruz. Pero como era necesario que fuera levantado como la serpiente en el desierto para que todo el mundo mirando la cruz entendiera que Dios nos quería librar de la potestad de las tinieblas, de la serpiente, entonces el que quedó en la cruz fue la serpiente avergonzada. Mientras que Dios está avergonzando a la serpiente, está resucitándonos a nosotros. Está dándonos la vida de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida de Cristo. Y la serpiente, que fue la que nos engañó, quede expuesta para que se burlen de ella, no nosotros de Cristo, no nosotros de Dios, sino nosotros nos burlemos del que se burló una vez desde el huerto del Edén de nosotros. Usted debe burlarse de las tinieblas, usted debe burlarse del diablo. Cada vez que le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. ¿Por qué no? Si usted le confiesa sus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarlos de todos los pecados y limpiarnos de toda inmundicia con su sangre. Usted solamente declare que no quiere ser participante de ese reino de las tinieblas y de muerte, que sirve solamente para los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos hizo renacer, resucitar con Cristo y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque por eso somos salvos, por la gracia, por su misericordia. ¿Dónde está esa gracia? ¿Dónde está esa misericordia? ¿Dónde está esa esperanza? ¿Dónde está en gloriarse en la gloria de Dios? ¿Dónde está? No, es que no me ha respondido la verdad. Es que no me contesta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso muchos pusieron su vida. Es la esperanza de lo que fue la resurrección de Jesucristo, que algún día yo también, en esa misma esperanza, como Cristo resucitó, entonces yo me bautizo en agua para decirle al Señor que yo también creo en la resurrección de los muertos, yo también creo en la gloria tuya. Romanos capítulo 6 está diciendo así. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque Él se resucitó por la gloria de Dios el Padre. Por la gloria, Él resucitó no por su propia gloria, sino que Él dijo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Yo quiero darle la vida, yo voy a mostrarte a ti, yo vine a glorificarte, ahora glorifícame tú al lado tuyo.
Y cuando, ¿cómo lo glorificó al lado tuyo? No, usted no es un hombre, usted es mi hijo amado. Y le devolvió la gloria cuando lo resucitó de los muertos. Y nosotros somos bautizados en esa gloria de la esperanza que Cristo murió y dijo, me van a matar. 3 veces lo dijo Mateo, 4 veces me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar de los muertos. Ellos no tenían esperanza. Cuando Cristo murió, ellos fue a llorar. Como todos los que ven la pasión de Cristo el día en la Semana Santa, todo el mundo llorando. Y nadie tiene felicidad de la resurrección de Cristo. Nadie tiene gozo de la esperanza de la gloria de Dios. Porque es que Cristo resucitó fue por la gloria de Dios el Padre. Es que Dios el Padre lo resucitó. Le dijo, tú eres justo, tú eres santo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, yo te amo. Aunque ellos te estaban así. El Señor esperó y le dijo al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Tú cómo piensas morir? Virgen Santísima, Virgen del Agarradero. O vas a decir, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú lo compraste por tu sangre, yo te pertenezco, yo soy tuyo, yo soy tu fiel seguidor. En mí permanece esa esperanza, me glorío en esa gloria de Dios que te resucitó de los muertos y yo también tengo esa esperanza. Me glorío en la gloria de Padre Dios. A mí no me avergüenza, es más bien en las tribulaciones también me glorío. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está, usted tiene la primera tribulación y patitas, ¿para qué las tengo? Mi esposa dice, puso los pies en polvorosa. Se van. Aquí no se siente la presencia de Dios. Piensan que como los himnos son orquestales, celestiales. Pero le pregunto a una persona que va a esas iglesias donde van miles y cientos, ¿y de qué se quejó el Señor? Precisamente de eso. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Es triste porque la gente no está recibiendo la esperanza y no se pueden gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, ni siquiera en las tribulaciones. Y no tienen paciencia porque la paciencia tiene prueba, y la prueba es esperanza, y la esperanza es la que no le avergüenza. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero así dice, mire, Ezequiel el 33 está hablando de los pastores. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 23 versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. ¿Usted sabe que Dios está diciendo que mi corazón está quebrantado? ¿Usted sabe que usted puede alegrar el corazón de Dios o quebrantarlo? Tenaz, ¿no? Uno pensará, pero Dios siente. Pero la gente dice que Dios es amor. O sea que Dios siente. O sea que Dios, entre comillas, tiene corazón. O sea que Él también se hiere. ¿Por qué? Dice, está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, dice Jeremías, y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su violencia no es recta. Perdón, su valentía no es recta. ¿Por qué? Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿No le parece que estamos viendo algo parecido? Que las iglesias están desatinando. Dijo un gran predicador que tiene miles de seguidores, de las iglesias más grandes: y si su hijo es del L o también de la G o de la Q o de la más, entonces ¿usted qué va a hacer? Entonces me lo trae a la iglesia para que yo decía, no, decida usted, dice este pastor.
Si es su hijo, entonces ¿qué? ¿Usted lo va a matar? ¿Qué va a hacer? Entonces, acéptelo. Déjelo que haga lo que quiere. Esa es su condición, déjelo. Bueno. Entonces, ¿cuál es el mensaje a todo el mundo? Metamos en el de todito en el que todo es normal, pero está diciendo que estoy viendo desatinos y que estas iglesias están viendo como Sodoma y como Gomorra, y que lo que era abominable para Dios ahorita es permitido. Yo creo que uno tiene que tener la fe por la cual salvo mi alma. Mi alma es más importante salvarme, porque si no me salvo yo, no puedo salvar a otro. ¿Qué sacaría yo salvando a otros si no me salvo yo mismo? Dijo el apóstol Pablo: el que esté firme mire que no caiga. Pero yo te digo una cosa: si tú eres el que te deslizas y haces deslizar a otros, tus pies están dados a los resbaladores en sombra, en oscuridad, no sabe para dónde va. He visto torpezas, desatinos. ¿Qué es? Uno atina y dice, pégale a ver si le atina, o sea que es perfecto, y le da en el blanco. Desatinar quiere decir errar, alejarse, perderse, pecar, desviar. Entonces, ¿dónde se desvió la iglesia que ahorita está viendo normal que sea como Sodoma y como Gomorra? No sé. ¿Dónde vamos? 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros de oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y sus moradores como Sodoma y como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía y sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que los profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras su obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Mira, ¿qué es lo que hace ese tipo de predicaciones? Hace perder la esperanza. Les predice: tranquilo, usted sigue así como va, no va a pasar nada. El diablo también dijo: no moriréis. Pero lo que dice Romanos capítulo 8 es que si vive conforme a la carne moriréis. Pero hay otros profetas que dicen: no pasa nada, déjelo, hágalo, apóyelo, apoye a su hijo, a su hermana, a su papá, a su mamá. No importa si le da por mañana ser gato y casarse con un perro, déjelo que se case. Si él cree que es perro, pues que sea perro. Sí, eso no pasa nada. Y si dice que es hombre o que no sabe qué es, déjelo, no le ponga sexo, déjelo que él decida. Bueno, ¿será que hay iglesias que predican eso? Yo ya vi y ya escuché eso. Y están diciendo que hay que hacerlo, que hay que modernizarnos, que la Biblia, ya todo lo que es del Antiguo Testamento es pasado, y que en el Nuevo Testamento Dios es amor y Dios admite todo, diciendo: mandó amar, amémonos los unos a los otros. De que exista amor, desde que haya amor no importa, Dios es Dios de amor, amémonos. Ay, sí. ¿Y tú qué eres? No sé. Esto, no sé. Bueno, listo, no hay problema, tranquilo. Cuando decida me dice. Por eso, ¿cómo se va a poder casar? ¿Cómo va a poder tener hijos? ¿Cómo va a poder establecer una familia? ¿Cómo va a haber iglesia? ¿Cómo va a haber sociedad? ¿Cómo va a haber un país? No hay. Desatinos de los falsos profetas. Ve errar. ¿Sabe? Yo pienso que una persona que ya permite hacer eso, digo, la gracia me enseñó a temer. Cuando yo fui libre del miedo, la gracia me enseñó a temer. Fui libre del miedo, pero la gracia, cuando yo veo que esas personas no permanecen en la gracia, porque así está diciendo
Dice, por quien también, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que se pierde precisamente es la esperanza de la gloria de Dios. Le pregunta, ¿eres salvo? No sé. ¿Resucitará? No sé. No sé. ¿Descuídate de la salvación tan grande? No sé. A mí nunca me han predicado eso. Yo no sabía de mi espíritu, yo no sabía de la sangre, yo no sabía del perdón de los pecados, yo no sabía de nada de eso. Lo único que sabía era que uno tenía que hacer un pacto con el Señor y para que me diera la casa y venga y pacte y venga y siembre y venga y plante y venga y sirva y venga y haga. Y todos los domingos yo estuve allá, estuve rezando, orando, leyendo todos los días, pero yo no sé qué es la salvación. Yo no tengo esperanza, no tengo en qué gloriarme en la gloria de la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios, pastor? ¿Me enseña? Porque aquí está diciendo, y no solo esto, dice, porque está diciendo, y nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria, y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No apague el Espíritu Santo, no contriste al Espíritu Santo, no hiera el corazón de Dios, no hiera el corazón viendo que usted se está desviando. Porque el día que usted termine, o usted no, pues cualquiera, ¿no? Que después de haber confesado a Jesucristo, luego después de haberlo recibido, luego ya se olvidó de él y lo suague y vuelva como el perro al vómito y la puerca lavada al cielo, ¿qué le queda? Una horrenda expectación de juicio. Trata de recuperarse. Yo he dicho siempre, cuando usted esté el día del Señor, así no puede en ese momento, rinda su culto. Para mí el culto es como estar en la casa paterna. Los que amamos nuestra casa paterna, tengo grandes recuerdos de mi casa paterna, y cuando ya mi mamá la vendió y todo, una vez pasé por ese barrio y decía, ay, allá pasé mi infancia, mi vida tan pequeñito, y allá cuidé y jugué y todo eso. Es que la casa, yo no me veía saliendo de mi casa, viviendo fuera de casa, no durmiendo en mi casa. No dormir en mi casa era como la primera vez que yo pasé la Navidad y el Año Nuevo fuera de mi casa fue cuando mi mamá viajó, y entonces yo pasé mi primera Navidad y Año Nuevo fuera de la casa, en la casa de mi esposa Juanita, de la que hoy en día es mi esposa. Pero yo me sentía como frío, que no estoy en mi casa, no estoy como los míos. Yo digo que el culto es como estar en la casa, porque el culto es el encuentro que algún día tenemos con el Señor por la esperanza que tenemos. Usted viene al culto porque usted tiene una esperanza, porque usted se gloría en la esperanza de la gloria de Dios, porque por la gloria de Dios fue que Jesucristo resucitó, y por esa gloria de la resurrección de Jesucristo nos hizo entrar en una esperanza, y por la gracia fuimos salvos solamente creyendo en Él, justificados pues por la fe, que fue un don de Dios. Por eso recibimos la gracia y permanecemos firmes, para gloriarnos en la esperanza que nosotros hay. No pierda la esperanza, gloríese de la esperanza que hay en usted, avívela, renuévela cada día, cántela, experiméntela, viva en el estado de la gracia hasta el día de su muerte. Pase lo que pase a su alrededor, permanezca en la gracia. Por la fe tuvo entrada a esa gracia, por la fe, que fue un don de Dios que le dio fe para obedecer lo que Jesús dijo. Él dijo, mire, si usted come mi carne y de mi sangre tendrá vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, tus pecados te son perdonados. Él dijo que de la manera que Moisés levantó la serpiente, así es necesario que yo también sea levantado, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que solamente crea en mi nombre, es la prédica de la semana entrante. Hay que creer en su nombre, porque la gloria reposa en su nombre, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios por medio de su nombre, su palabra y su nombre, y el Espíritu Santo nos ayude a avivar ese fuego, ese fervor que hay en nosotros. No lo deje marchitar. Termino nuevamente. Vamos, Romanos capítulo 12. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí, Romanos 12. Bueno, leamos desde el 10. Bueno, desde el 10, ¿sí? Bueno, desde el 9. Desde el 9. Es que no hay cosa peor que fingir. Digo, no finja amor, tenga amor. No finja fe, tenga fe. No finja gracia, tenga gracia. No finja esperanza, tenga la esperanza. Y ahí se podría gloriar en todo eso. Entonces, desde el 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal.
En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso lo mantiene con la esperanza, lo mantiene dinámico, vivo, ¿sí? Esa es la vida. Dice, en lo que se requiere, 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ay, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo es el proverbio de hoy? Mírelo ahí, no busca óptica. Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Otra vez, ¿cómo es que dice ahí? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vea el proverbio, no digas yo me vengaré, espera a Jehová, Él te salvará. Bien, es que nosotros tenemos un pensamiento y Dios tiene otro. Capítulo 15, versículo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es que Dios es muy perfecto, ¿no? Él nos está hablando, ¿sabe cuál fue la esperanza de Abraham? Capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leer desde el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendientes la promesa que serían herederos del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque los que son de la ley son los herederos, no son los herederos, dice, porque si son los de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gente, delante de Dios, que a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, entonces usted lee otra vez Hebreos capítulo 11 y así comienza, ¿cierto? Luego dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, sino que casi de 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió de que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay mucho que hablar, pero todo es perfecto, ¿no? No desatina uno. Oremos. Oremos para que nosotros verdaderamente tengamos esa esperanza viva y el gloriarnos de la esperanza, de la gloria de Dios. Y aun si hay tribulaciones, persecuciones, no dude.
en glorificar siempre el nombre de Jesús y la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Es de todo creyente, es de todo el que hemos recibido la salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo para que nosotros tuviéramos la esperanza puesta en Jesús, en ti, en tu gloria, que la gloria tuya está en que tú eres el Dios de la vida, que tú no eres Dios de los muertos, sino que nos has dado vida para que nosotros, viendo tu misericordia, nos permitas entrar por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Ayúdanos para que siempre nos gloriemos en la esperanza de tu gloria, para que nosotros no nos avergoncemos de la gloria que hay en ti, sino antes todo lo contrario, nosotros, aún las tribulaciones que producen paciencia y prueba y esperanza, nos podamos gloriar también en ellas, Señor, sabiendo que fortalece nuestra vida de fe, que nos prueba a cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos salvos en esperanza. Así que ayúdanos, Señor, para que ninguno de nosotros pierda la esperanza de la salvación que hay en cada uno, por las tribulaciones que los rodea, por las angustias, por las preocupaciones, por los desatinos de los malos predicadores, por las malas doctrinas que han llevado a que las personas se alejen de su salvación y descuiden esa salvación tan grande. Bendice nuestro espíritu, avívalo, aviva esta salvación que será manifestada en los tiempos postreros, para que ninguno la descuide, sino que permanezca en la gracia hasta el día de la salvación de su alma. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que se glorían en la esperanza de la gloria de nuestro Dios para salvación, para siempre. Amén. Amén.